Pedro Iser, director ejecutivo del Centro de Estudios para las Sociedades Abiertas, además profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Ort, tipo que, como yo siempre digo, sabe mucho de las relaciones internacionales y además un estudioso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que te damos la bienvenida, Pedro. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Un gusto, muchas gracias a ti, Nicolás. Te convocamos en este mundo que está tan cambiante, tan difícil de decodificar, de entender, porque creemos que realmente por tu conocimiento sobre la materia sos de las personas que más nos pueden echar luz sobre esto. Primer pregunta, ¿lo que estamos pasando, creías que era totalmente previsible? No, totalmente previsible no, parcialmente previsible sí. Trump es un personaje disruptivo que ya lo hizo en el 2016 y lo ha vuelto a hacer en el 2024, incluso sumando, ¿no? Como lógica de continuidad a su candidato a vicepresidente, actual vicepresidente J.D. Vance, que es en definitiva su sucesor. Así que fue disruptivo en el 2016, lo había vuelto a hacer en la campaña en el 2024. Y una vez llegado al poder, este personaje pragmático, claramente transaccional, sin grandes valores a la hora de la verdad, se iba a dedicar a impulsar determinadas reformas, determinados cambios de posturas radicales, pero en un marco para una posterior negociación. Y en un punto ha hecho eso y mucho más, ¿no? Particularmente, en parte en la cuestión de tarifas, pero sobre todo, creo yo, por ejemplo, en la región, en la cuestión venezolana. El pragmatismo hizo que mandara un enviado básicamente a legitimar a Maduro, y sobre todo en el mundo, en la cuestión ucraniana. Allí, aquello que siempre se ha mencionado de la cierta simpatía que tiene Trump con el ejercicio del poder que hace Putin o algún otro tipo de relación, había estado presente en el 2016, había vuelto a estar presente en la campaña y en los primeros días en el 2024, pero ha dado sistemáticos pasos hacia una situación de casi ruptura, no, ya no con Ucrania, sino en un marco de creciente tensión con la Unión Europea. Y la ruptura con Ucrania, bueno, o de la tensión profunda con Ucrania, se vio en la reunión del viernes pasado, de hace unos días, en la Casa Blanca, pero sobre todo en decisiones de estos días. Ha oficialmente cortado el apoyo militar, que ya estaba incluso pasada la legislación del anterior Congreso y el anterior presidente, estaba firmado, se tenía que enviarse y eso se ha, no cortado, pero sí congelado. Y mucho más importante, incluso más importante, y con potenciales repercusiones dramáticas, es congelamiento de la, de la inteligencia americana, satelital en terreno, ¿no? Con las fuerzas ucranianas, ¿no? El corte de la distribución de esa inteligencia avanzada, insisto, satelital, a partir de la formidable capacidad tecnológica del gobierno y del Estado de los Estados Unidos, ha sido cortada en estas últimas 24, 48 horas, y eso puede tener repercusiones potencialmente dramáticas, porque es la inteligencia americana, porque son los ojos, oídos en el cielo y en terreno de la formidable inteligencia americana, la que le ha dado en estos 3 años de guerra a Zelensky, a Ucrania, la información para ver de dónde venían los misiles, qué movimientos había en tierra y en aire del poderoso ejército ruso. Eso puede generar no solo en ataques militares, sino sobre todo en ataques a infraestructuras y a civiles, en donde ahí estaremos en otro terreno, cuando haya un ataque como ha habido, ¿no? A determinadas poblaciones civiles en estos días y Ucrania, el gobierno ucraniano no tenga la información al respecto. Bueno, ¿cómo reaccionará el mundo? Es decir, esa opinión pública global, Parecería ser particularmente los como que Estados Unidos y Europa. hay un intento de Trump de ahogamiento, llamémosle así, a Zelensky para lograr que Zelensky esté en una posición de inferioridad al momento de negociar, que ceda Decididamente, decididamente. en algunas Mm. cuestiones y de esa manera encontrar una vía de pacificación que permita al más poderoso, que es Rusia, claramente, Mm. imponer buena parte de sus intenciones. ¿Crees que es eso lo que está ocurriendo? Y decididamente está ocurriendo eso. La pregunta es por qué, qué hay detrás, a dónde va, más allá de esta lógica de la parte conservadora, de
del Partido Republicano, que no es nuevo esta percepción. La percepción de ellos es la verdadera disputa es con China, y acá es importante lograr, no necesariamente que Rusia juegue de nuestro lado, pero sí que se mantenga en una situación de equidistancia, neutralidad. Eso, por cierto, no es nuevo, ¿no? Un pensamiento conservador en política exterior americana lo viene sosteniendo hace años, incluso hace una década. Así que parte de esa dinámica está, pero paso seguido supone entrar en y uno podría discutirlo eso incluso, más allá de que uno que si tú me preguntaste, digo que incluso si eso llegara a ser así y a consolidarse esa dinámica, será una cuestión de tiempo hasta que Putin traicione ese acuerdo, ¿no? Pero eso sería una discusión posterior. Anterior es la propia dinámica que lleva a esa negociación. Suponiendo que el final de esa estrategia de Trump y de los conservadores, o de una parte de los conservadores de política exterior en los Estados Unidos, sea efectivamente esa. ¿Cómo se llega a eso? Humillando a Ucrania, poniendo a Europa en una situación complicada, muy complicada, salvándole la situación a Putin, porque al final del día es cierto que Ucrania está en una situación eh, desventajosa o bastante dramática en el estado de sus Fuerzas Armadas. Pero ¿en qué medida también nos sucede lo mismo con las Fuerzas Armadas rusas? Que han estado 3 años en un combate que no han podido ganar y que han necesitado incluso de tropas norcoreanas, de drones iraníes, de inteligencia china. Al final del día, ¿cuál es el verdadero? Yo creo que es una pregunta bien importante, que Trump corre a salvar para que esa respuesta no esté allí sobre el verdadero estado de las Fuerzas Armadas rusas. Es dramático el estado de las Fuerzas Armadas ucranianas. No, sin el apoyo de los Estados Unidos, sin el apoyo de Europa, obviamente duraría muchos días. Pero en verdad, al final del día, ¿cuál es el real estado de las Fuerzas Armadas rusas? Así que al final del día, este Y, juego que hace Trump es difícil de entender, salvo que, bueno, además de esta cuestión que yo te mencioné, existan otras cosas por detrás que no conocemos. y de tanto entrevistarte y de tantos años de poder hablar sobre estos temas, tengo claro que sos una persona que siempre ha mostrado mucho respeto, incluso y una valoración de Trump por encima de la media. Cuando mucha gente decía, no, Trump no va a terminar su primer gobierno por el impeachment, porque Mm, vos eras lo que decía, ojo que sí. Trump tiene un personaje, pero es un tipo que no es ningún tonto en el manejo de la política. Ahora tiene un gobierno con mucho mayor respaldo, ¿no? O sea, la Sí, victoria sí. electoral fue mucho más contundente. ¿Te está sorprendiendo de lo que estás viendo o de alguna manera, insisto con esto, crees que es su manera? Mm. Es su manera de conducir la política Una buena internacional. pregunta. Es una buena pregunta. Tú dices, ¿en qué medida no golpea y sobreactúa el golpe para después, en su lógica pragmática, negociar y eventualmente mañana, pasado, dentro de una semana, abrazarse con Zelensky? Y eso podría suceder. Lo que pasa es que más allá de que el personaje obviamente no es tonto, obviamente no es tonto, ¿no? Eso está bastante claro. Este, piensa en una dinámica, tanto las relaciones internacionales como el comercio, ¿no? Como esta cuestión de las tarifas, tiene muy incorporada un juego de suma cero en la cabeza, ¿no? Y las relaciones humanas por cierto, las relaciones comerciales en el escenario de las relaciones internacionales, nosotros sabemos por cierto, que hay juegos de suma cero en la historia y en las relaciones de los hombres, pero que por definición en estos últimos 80 años el comercio, el libre comercio, ha demostrado que tiene detrás de sí un juego de suma positiva en donde ambas partes pueden ganar, eventualmente una más que la otra. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, por cierto, el personaje no es tonto, pero está en este sentido profundamente equivocado, ¿no? Que genera una dinámica de corto plazo en donde asume que las relaciones entre estados, comerciales o no, son de suma cero y actúa en consecuencia. Y eventualmente puede ganar, ¿no? Porque en tanto hay una semejante asimetría entre los Estados Unidos y Canadá, entre los Estados Unidos y México, en una lógica bilateral entre los Estados Unidos y el 99% de los países, salvo China, en donde es un producto bruto relativamente similar, aunque más chico al de los Estados Unidos, estar la simetría que en este juego de imposición, por ejemplo, de aranceles o por ejemplo de condiciones para Zelensky, en tanto imponga bilateralmente rápido esta política casi extorsiva, ¿no? Esta decisión casi extorsiva, y la reacción del otro sea relativamente rápida, en cuanto a que no puede sostener este juego. Canadá, México, la propia Ucrania.
las otras relaciones comerciales, y bueno, es posible que en ese juego de suma cero bilateral y rápido él pueda ganar o haya ganado en muchas situaciones. Sin embargo, la realidad es más compleja por ejemplo, para darte un ejemplo, en definitiva, la reacción de Trudeau, del primer ministro de Canadá, si uno la escuchara ayer o anteayer, es muy contundente. Es una economía que es el 8% de la de los Estados Unidos, que depende mucho del gobierno que depende mucho del comercio con los Estados Unidos, y en donde el primer ministro reacciona de una forma visceral. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, justamente porque el 23 de marzo hay elecciones en Canadá. Y un ministro muy, muy impopular como Trudeau se ha encontrado literalmente en los últimos 40, 50 días en una elección competitiva simplemente por las políticas de Trump. Así que él, en ese sentido, más allá del gran daño potencial y real de estas medidas de Trump para con Canadá, en realidad está jugando otro juego en este mediano corto plazo, en este corto mediano plazo, que es lo popular que él deviene y lo competitivo, inesperadamente competitivo que devienen las elecciones canadienses a partir de lo que ha hecho Trump y a partir de demostrarse duro, de demostrarse a la altura y no de ir al pie para eventualmente negociar qué es lo que quería y creía Trump. Así que a poco de andar hay matices. En México no hay elección. En el Reino Unido tampoco, el primer ministro es bastante impopular. En Alemania recientemente aparece un nuevo canciller. En ese sentido tiene un poder y una capacidad de reacción que no tienen otros. Así que en este simple juego bilateral, asimétrico, de suma cero que propone Trump, a veces le sale y eventualmente a veces no. Y en ese escenario estamos y es un escenario complejo, bueno, profundamente disruptivo y perturbador para las sociedades abiertas. Y eso te iba a preguntar sobre cómo esta guerra comercial en ciernes impacta a nivel multilateral. A veces es difícil hablarle a la gente y explicarle por qué esto puede impactar directamente en el bolsillo de los uruguayos. Hacé de cuenta que esto es una clase de esas tantas que Ujú. das en la Universidad de Orti y decir por qué tenemos un escenario de interrogante de aquí hacia el futuro y no es fácil saber cómo va a salir y cómo va a terminar esta historia y si efectivamente nos va a impactar o no. Bien. Bueno, sí, impactar nos va a impactar. Lo que pasa que a diferencia de México y Canadá, en donde el impacto, al menos en el corto plazo, va a ser negativo. Canadá, el 20% de su Producto Bruto son exportaciones a los Estados Unidos, el 20% de lo que produce. En México, el 35%. En Uruguay es muy pequeño, pero lo que pasa que en Uruguay, que además no ha entrado en esta dinámica de guerra comercial, eventualmente puede entrar por esta lógica de la reciprocidad, como el resto del mundo, el próximo 2 de abril, donde hay otro tándem de medidas, ¿no? Con Canadá, México y China, Trump, al menos formalmente, lo ha establecido por la cuestión del fentanilo. El 2 de abril con el resto del mundo en clave de reciprocidad. Si el arancel promedio de ingreso de productos uruguayos a Estados Unidos es el 5 y el arancel promedio de bienes y servicios de los Estados Unidos a Uruguay es el 15, pues bien, Trump automáticamente dice, vamos a ver qué hace de acá el 2 de abril, impondría un 10, ¿no? Eso para Uruguay, eventualmente en la dinámica de reciprocidad para todo el resto de los países. En el caso de Uruguay, bueno, ahí hay que matizar, porque en definitiva hay que ver cómo esto impacta, por ejemplo, en el precio de las commodities o de la producción de Uruguay. En principio ha impactado malamente. ¿Por qué? Porque el dinero alrededor del mundo, los activos alrededor del mundo vuelan hacia la calidad, es decir, hacia el bono del Tesoro de los Estados Unidos, y al sacar dinero y generar una situación de incertidumbre, se van, por ejemplo, de fondos agrícolas o del petróleo, ¿no? El petróleo cae, la soja cae, ahí por ese lado generaría un impacto negativo, pero por el otro lado uno tiene que pensar que no sé si en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, ciertos perjuicios que sufra, por ejemplo, México y ciertos mercados acotados, sí, acotados o cerrados, pueden generar un beneficio para la producción para la producción del Uruguay. Eso se ve, por ejemplo, en la reciprocidad que ha hecho China con Estados Unidos. Ha impuesto aranceles a la soja americana. Bueno, ¿eso cómo repercute? Y bueno, en que demandará más soja brasilera, eventualmente más soja argentina y uruguaya.
eso puede sucederse en el tiempo, en otros bienes para con China, con México, con la propia Canadá, en donde los problemas para ingresar de muchos bienes de esos grandes, tres principales socios comerciales de los Estados Unidos pueden repercutir positivamente en el resto de las economías del mundo, o al menos de la región. Bueno, eso que podría suceder así, por ejemplo, en este ejemplo que yo te mencionaba, con la soja también es un beneficio muy opaco, con que genera incertidumbre, porque a poco de andar pueden nuevamente modificarse las políticas. Así que en el corto o mediano plazo, sobre todo en el mediano y en el mediano largo, este tipo de medidas va a tener un impacto negativo, probablemente marginalmente negativo en un país como Uruguay, estructuralmente negativo, más allá de que se resuelva la cuestión en México y Canadá, porque allí se genera un marco de incertidumbre muy grande para esos países, eh, al menos que haya un nuevo escenario multilateral. Esa es otra dinámica posible. Trump piensa el mundo bilateralmente, porque es el más grande, porque tiene una relación bilateral ventajosa con el resto del mundo, en un punto salvo con China, y eso podría generar una reacción en donde se piense la respuesta multilateralmente. Es más complejo, más difícil. Bueno, una de esas reacciones es de la Unión Europea, que ante lo que pasa con el comercio y sobre todo con Ucrania, la vieja Europa, que parece que a veces está cansada para reaccionar y que ha tardado tanto para reaccionar, a lo mejor ahora parece, hoy jueves, el 6 de marzo, hay una reunión, hoy 6 de marzo hay una reunión en Bruselas de los 27, más Inglaterra y más Gran Bretaña y más otros, en donde parece Europa despertar. Y bueno, esa es una respuesta europea que en un punto es multilateral, de un actor que sumado tiene el tamaño de la economía de los Estados Unidos. Las palabras son lindas, bueno, Europa vive el momento, vive su hora de la verdad. En términos de defensa y no solo de defensa, yo soy medianamente optimista. El mundo es bastante pesimista. El resto, la mayoría de los analistas piensan que Europa se quedará en palabras y no irá a los hechos, es decir, aumentar dramáticamente el presupuesto militar para ellos y para confrontar a Rusia en Ucrania. Yo soy en eso medianamente optimista. Así que para responder a tu pregunta, me voy a ir un poquito por las ramas. Uruguay tendrá muy probablemente un impacto negativo de todo esto, la economía uruguaya, aunque yo creo que va a ser marginalmente. Bien, la última, Pedro. Situación Venezuela en todo esto. El gobierno uruguayo asumió y hizo un cambio de actitud con relación al gobierno de la calle Pou, esto de no reconocer que Edmundo González era el presidente legítimo, porque ahí también hay un juego de palabras, ¿no? En el reconocimiento, el gobierno de la calle Pou lo nombraba a Edmundo González como presidente legítimo. Este reconocimiento se le quita la presente administración bajo el contexto o la explicación de que nos queremos posicionar en el medio, que Uruguay sea un camino de diálogo. Danos un pantallazo general de cómo está la región, todo esto que venimos hablando con relación a Venezuela. Bueno, me parece, primero debo decirte que la decisión del nuevo gobierno uruguayo me parece decepcionante. Ponerse equidistante en este contexto supone ese momento en donde la neutralidad es una forma de complicidad, fue una decisión inmediata, en donde lo que pide el gobierno uruguayo es algún tipo de muestra adicional de cómo se han dado las cosas. Y si el gobierno uruguayo quiere pruebas de uno y de otro, tiene que pedirle al gobierno de Maduro cuáles son sus pruebas y sus actas sobre la elección acontecida, y tiene que pedirle a la oposición y al centro Carter y a la OEA, que en cierta medida está involucrado, y a muchos académicos que han hecho un trabajo muy sistemático para demostrar que las actas de la oposición son verdaderas. Así que si el gobierno uruguayo tiene una duda, tiene que sacársela y convocar a la administración de Maduro, al embajador de Maduro, para que demuestre sus pruebas de lo que dice, y tiene que convocar a la gente de González Urrutia para que les muestre sus actas, y con el Centro Carter y con otros académicos independientes, y con gente que sabe mucho de esto, que efectivamente están en condiciones de demostrar. Acá no hay una cuestión de que no hay pruebas, de que uno sospecha que Maduro se ha robado las elecciones, pero no hay pruebas.
como probablemente aconteció en el pasado, en donde efectivamente no estaban las actas. Ahora, un ejercicio muy sofisticado de la oposición para hacerse con las actas. Están allí. Las pruebas están allí. Que se convoque a uno y otro y se vea efectivamente quién dice la verdad y quién miente. Es relativamente sencillo si uno quiere hacer eso, es relativamente sencillo. Así que ahí la equidistancia y la neutralidad no corre. No corre porque eso supone una forma de complicidad y una forma de defender al régimen y hacerlo tan rápido, ¿no? Insisto, sin pedir algo muy elemental, que es convocar a la gente para que demuestre a uno y otro bando para convocar las pruebas que tiene y para llegar muy fácilmente a la verdad. A diferencia de épocas anteriores y a diferencia de otros acontecimientos electorales, como el acontecido en Bolivia, por ejemplo, en el 2019, aquí es muy fácil ver quién dice la verdad y quién miente. Es simplemente una cuestión de querer verlo, de convocar, e insisto, a las actas, a la calidad de las actas de la oposición, a lo que ha hecho el Centro Carter, que ha estado a lo largo de los años en Venezuela, y a lo que han hecho académicos. Hay un académico que se llama Corrales, que ha escrito en el Journal of Democracy. Les recomiendo, era un artículo donde demuestra la validez de las actas. Así que en ese sentido es muy decepcionante la posición tomada por el gobierno uruguayo. Es bastante decepcionante la posición tomada con la disputa en la OEA, ¿no? Uruguay y Brasil de un día a otro han elegido, han decidido apoyar al candidato de Surinam en detrimento del candidato que era el canciller de Paraguay, ¿no? Ha habido una explicación, hay un mensaje de ayer del presidente de Paraguay, terrible, ¿no? Muy explícito, no dice Uruguay y Brasil, pero dice de la decepción que siente por países que están en un contexto común en el Mercosur ante esta decisión tan introspectiva, sin una explicación detrás. Y bueno, aquí lo ligo a la cuestión venezolana. En definitiva, lo que buscará el nuevo secretario general de la OEA, que evidentemente por omisión será el canciller de Surinam, es ponerse en una situación de equidistancia entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos o de la oposición venezolana, que para contribuir a un diálogo que simplemente no está y no va a estar, que supone una, un ejercicio de una especie de rendición para con lo que efectivamente pasó el 28, y de aceptación, que por cierto, en eso también ha estado el nuevo gobierno de los Estados Unidos en esta decisión que ha tomado. Así que la situación de la región con Venezuela es muy problemática, tanto por esta nueva decisión del gobierno de los Estados Unidos de un pragmatismo muy puro y de buscar simplemente que en tanto y en cuanto está Maduro allí, aceptarlo como tal, y de una decisión de la mayoría de los países de la región en relación a la OEA, pero en relación en general con la cuestión venezolana, en donde simplemente uno tiene que resignarse a que quien fragó las elecciones se llevó con la suya, se salió con la suya. De eso no saldrá nada bueno, así que en relación a Venezuela uno tiene que ser bastante pesimista, sobre todo para la mayoría de los venezolanos que evidentemente votaron para que haya una transición a la democracia que no la ha habido y en principio difícilmente la habrá. Pedro, te agradecemos por estos minutos. Verdadero placer, como siempre. Como siempre, es un gran gusto hablar con usted, contigo, Nicolás, a las otras. Un abrazo.